Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. El difícil camino para poseer la tierra y los jueces. Liberado de la esclavitud y vinculado a Yahvé mediante la alianza santa, el pueblo de Dios prosigue su camino. Su peregrinación por el desierto duró 40 años, es decir, aproximadamente el tiempo de una generación. Pero esta peregrinación tiene una meta pendiente: conseguir la tierra que el Señor había prometido a los padres ya desde antiguo. Promesa señalada en Génesis 12, 7. Ambos hechos, el Señor nos condujo por el desierto y el Señor nos dio una tierra que emana leche y miel, son, en adelante, parte esencial de la fe de Israel, pues ambos son acontecimientos fundamentales en los cuales los israelitas vieron claramente la mano de Yahvé actuando en su favor. A pesar de tanta obstinación e incredulidad por parte del pueblo, Yahvé cumple sus promesas. Álzate ya, pues, y pasa ese Jordán, tú y tu pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Es el cumplimiento del juramento hecho a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Así pues, aglutinadas por la experiencia del Éxodo y de la Alianza, las tribus de israelitas intentan penetrar en Canaán por el sur, pero son rechazadas. En consecuencia, se ven obligadas a permanecer bastante tiempo en el oasis de Cadés y a proseguir su peregrinación por el desierto, dando diversos rodeos. Finalmente, entran en la tierra prometida por el este, a través del Jordán, frente a la ciudad de Jericó. El momento histórico para la conquista de la tierra de Canaán, entre el año 1250 y el 1200 a.C., era inmejorable, debido a que los grandes imperios estaban en plena decadencia, ya que por una parte, Egipto, después del esplendor de los faraones de nombre Ramsés, había iniciado su letargo y decadencia, y por otro, la poderosa Asiria aún no había levantado cabeza. Los que habitaban en ese entonces, Canaán, se encontraban establecidos en ciudades-estado, independientes entre sí, incapaces de hacer causa común y de defenderse ante el empuje de las tribus nómadas que penetraban con entusiasmo y decisión. Abundantes testimonios arqueológicos confirman que entre 1250 y el 1200 a.C. hubo una invasión violenta por el este de Palestina, pero a pesar de la guerra santa que practicaban, los israelitas no exterminaron, ni mucho menos a la población cananea. Aún destruyendo varias ciudades fortificadas, gran parte de los habitantes de Canaán fueron asimilados por Israel. De esto da testimonio el capítulo 24 del libro de Josué. Así pues, el mismo que eligió a Moisés y actuó a través de él, ahora elige a Josué para seguir realizando su plan de salvación a través de él. Dice Josué 1, 5 al 6. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. El estilo épico de los relatos acentúa con fuerza el poder de Yahvé. Él es el Señor de todo y toma por la fuerza la tierra de Canaán para dársela a su pueblo elegido. Los detalles de las batallas y medios humanos empleados interesan menos al autor sagrado. No los niega,
pero va a lo esencial, y lo esencial es la acción de Dios. La tierra de Canaán será conquistada palmo a palmo, pero eso no será obstáculo para que Israel confiese con verdad que ha sido don de Dios. Dice Josué 23:3. Vosotros habéis visto todo lo que Yahvé vuestro Dios ha hecho en atención a vosotros, con todos estos pueblos, pues Yahvé vuestro Dios era el que combatía por vosotros. Según lo narra este libro, la conquista en general no fue fácil ni rápida. Después de tomar las ciudades de Jericó y de Ai, los cananeos se atemorizaron. Los habitantes de Gabaón buscaron inmediatamente la paz, consiguiendo un tratado con los israelitas. Josué obtuvo una serie de victorias en el sur y luego se dirigió hacia el norte para derrotar a los aliados del rey de la ciudad de Hazor. Los israelitas lograron establecerse en el territorio conquistado, repartiéndolo entre las diversas tribus. A pesar de todo, los filisteos permanecieron en sus ciudades de la llanura costera y los cananeos seguían controlando muchas ciudades del interior. El libro de los jueces es testigo de los frecuentes combates con estos vecinos incómodos, tanto filisteos como cananeos, así como los otros pueblos de alrededor, como Moab, Amón, Madián y otros. El libro de los jueces contiene la historia del periodo transcurrido entre la muerte de Josué y la judicatura de Samuel, es decir, su desempeño como juez de Israel, lo cual implica ya el inicio de la etapa de la monarquía. Llámese Libro de los Jueces porque sus protagonistas desempeñaban el cargo de jueces, que era idéntico con el cargo de gobernar y reinar, pues en todo el Antiguo Testamento juzgar es sinónimo de reinar. Los jueces fueron en realidad los caudillos del pueblo de Israel en el periodo indicado. Fue una época bélica y de conquista. Dios solía llamarlos directamente en tiempos de suma necesidad para que librasen a su pueblo de sus opresores. Una vez oprimidos los enemigos, seguían desempeñando por regla general las funciones de gobernantes, sea en su tribu, sea en todo el pueblo. Por eso, antes de formular juicio u opinión sobre la conducta de los jueces de Israel, debemos tener muy presente que estos fueron puestos por Dios, como se ve en el discurso de San Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia en Hechos 13:20, a fin de abstenernos de condenar lo que el mismo Dios dispuso. El libro de los jueces se divide en 3 partes. La primera abarca del 1 a 3, 6, y se describe la situación política y religiosa que reinaba inmediatamente antes del periodo de los jueces. La segunda parte va de 3:7 a 16:31 y contiene la historia de los jueces. La tercera comprende los capítulos 17 a 21 y narra 2 episodios que se refieren a la idolatría de los danitas y la corrupción de los benjaminitas, y que dan saludable idea de los extravíos de que somos capaces los hombres si nos guiamos por nuestros propios impulsos. No conocemos el nombre del autor del libro, pero en general se cree que el profeta Samuel le dio la forma literaria que hoy tiene. No es difícil establecer el tiempo de su composición, pero tomemos en cuenta que el autor da por supuesto el comienzo de la siguiente etapa del plan de salvación, que es la monarquía en Israel. Todo esto prueba que el libro, muy probablemente,
fue redactado en los primeros años del primer rey, que fue Saúl, es decir, ya ha iniciado el periodo de la monarquía. La enseñanza fundamental que deducimos del libro de los Jueces es que Dios siempre castiga a su pueblo cuando éste se aparta de su ley, pero le suscita un libertador cada vez que se convierte o pide auxilio a su Dios. No se ha aclarado aún la cronología del libro, porque si sumamos los años atribuidos a cada juez, salen como resultado 410 años, lo cual es imposible, pues este tiempo de los jueces duró solamente alrededor de 200 años. La solución de esta dificultad consiste en admitir que algunos de los jueces reinaron simultáneamente en diversas regiones del país. Como se había mencionado, el libro de los Jueces es un resumen del periodo que medía entre la muerte de Josué y la gestión de Samuel. En realidad, Samuel fue el último juez de Israel, pero su importancia es tal que en la Biblia se le han dedicado 2 libros enteros. En el libro de los Jueces se encuentran agrupadas con más o menos brevedad las vidas de todos los jueces que hubo en Israel y sus relaciones con Dios. La existencia de los jueces se explica mediante 4 pasos o etapas que se repetían de forma continua. Primero, Israel peca y es infiel al Señor, entregándose al culto de los falsos dioses. Segundo, el Señor pone al pueblo en manos de un opresor. Tercero, Israel arrepentido invoca de nuevo al Dios verdadero. Cuarto, Dios hace surgir un libertador para su pueblo, es decir, un juez. Como vemos, en esta obra se encuentra un tema moral que consta de 4 partes: pecado, castigo, penitencia y liberación. Una y otra vez, este ciclo de 4 partes se vuelve a repetir en esa época. Las primeras palabras del libro de los Jueces son una continuación natural de las últimas del libro de Josué. Esta introducción del libro explica por qué la conquista quedó incompleta y cuáles fueron los peligros que de ello se siguieron para la pureza de la religión. Esta situación la podemos ver concretamente en Jueces 1, 27 al 36. La segunda introducción que tiene el libro atribuye la responsabilidad de los reveses a los mismos israelitas. Fue su infidelidad permanente lo que les impidió vencer a los cananeos, de suerte que a causa de ella quedaron sometidos más de una vez a su tiranía. Esto consta en Jueces 2, 11 a 3, 6. Los relatos del libro versan sobre los siguientes jueces: Otoniel, Eud, Sangar, Débora y Barak, Gadeón y Abimelec, Tolá, Yair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Aunque dichos relatos son de extensión muy desigual, parece que el autor ha vacilado entre seguir el orden cronológico o el orden de dignidad de las tribus, pero además se inclina por situar en cabeza a los personajes de Judá y de Benjamín, las 2 tribus que rodeaban a Jerusalén y que posteriormente, en tiempo de la monarquía, constituyeron ambas el reino llamado del sur o de Judá. Entre estos grandes relatos se insertan las noticias de los jueces menores.
de los que apenas se conoce otra cosa que el nombre. Ellos fueron Sangar, Tolá, Yair, Ibsán, Elón y Abdón. Todos los jueces que se mencionan no se hallan repartidos siguiendo la lista clásica de las 12 tribus, señal quizás de un estado de cosas bastante arcaico. El libro concluye con 2 relatos que no están centrados en torno a un individuo. El primer relato desarrolla una antigua tradición sacerdotal sobre la fundación de un santuario irregular en Dan, al extremo norte de Palestina, capítulos 17 y 18. Y el segundo relato da cuenta de una guerra civil entre las tribus israelitas, guerra llevada a cabo con energía y hasta con crueldad, pero que no llegó hasta el exterminio completo. Este relato aparece en Jueces 21, 6 y siguientes. En Jueces 25-21, que es el último versículo del libro, el autor expresa su juicio personal sobre los acontecimientos, diciendo: no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Las características más acentuadas de la época de los jueces son las siguientes: la falta de unidad entre las tribus israelitas, las incesantes guerrillas contra cananeos y filisteos, principalmente, la toma de posesión de Canaán, el peligro de perder o contaminar el valor absoluto de su fe, el deseo de unidad de un hombre fuerte que los unifique, de un rey. Ofrecen a Gedeón esta dignidad, pero no la acepta. Esto queda a la vista en Jueces 8:23. Cristo, como nuevo Moisés, conduce al nuevo pueblo de Dios hacia la tierra prometida, hacia la patria del cielo, a través del desierto de este mundo. Liberado de la esclavitud del pecado, a través de las aguas del bautismo, el cristiano pasa a servir al Dios vivo y verdadero. El cristiano es, por definición, extranjero y forastero en este mundo. Se encuentra en él como en un desierto, dice la primera de Pedro. En efecto, el cristiano es constitutivamente ciudadano del cielo. Por eso, tiende inconteniblemente a las cosas de arriba. Aspira, como dice Hebreos 11, a una patria mejor, la celestial. Por eso es esencialmente peregrino, está de paso y no se instala en las realidades pasajeras de aquí abajo. La primera de Corintios capítulo 7 confirma esto al señalar: vive todo con profundo sentido de provisionalidad. Mientras peregrina por este mundo, experimenta como el pueblo de Israel el cansancio, las dificultades y la tentación. Pero en el mismo desierto en que Israel fue tentado y pecó, Jesús es tentado y vence. Ahora Jesús es jefe que lleva a la vida, como lo dice Hechos 3:15. Es guía que conduce a la salvación. A través del desierto de este mundo, guía a los suyos alimentándolos con el maná de la Eucaristía y abrevándolos con el agua del Espíritu hasta conducirlos a la casa del Padre. En medio de las pruebas y tentaciones, Él mismo los cuida y protege como el buen pastor de que nos habla el Salmo 23. Israel fue experimentando que la tierra de Canaán no era el verdadero descanso, pues las guerras y los enemigos turbaban su reposo y su felicidad. Por eso,
Hebreos 11 dice que los antiguos murieron sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos. A nosotros se nos ofrece mediante Apocalipsis 21, 1 al 2, un cielo nuevo y una tierra nueva, en la que ya no habrá muerte ni llanto, ni gritos ni fatigas. Las condiciones para entrar en este perfecto y definitivo descanso son la fe viva en Cristo, el mantenerse firmes hasta el fin y el obedecer dócilmente a Cristo, el guía que nos conduce a ese descanso de la salvación plena y para siempre. Hagamos un resumen del tema. La peregrinación de 40 años por el desierto tiene una meta pendiente: conquistar la tierra que el Señor había prometido a los padres ya desde antiguo. Así pues, el mismo que eligió a Moisés y que actuó a través de él, ahora elige a Josué para seguir realizando su plan de salvación. Al mando de Josué, y aglutinadas por la experiencia del Éxodo y de la Alianza, las tribus israelitas intentan penetrar en Canaán por el sur, pero son rechazadas y se ven obligadas a permanecer en el oasis de Cadés. Finalmente, entran en la tierra prometida por el este, a través del Jordán, frente a la ciudad de Jericó. De esa manera, Yahvé cumple sus promesas. Álzate ya pues y pasa ese Jordán, tú y tu pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Según lo narra este libro, la conquista en general no fue fácil ni rápida. Los jueces fueron los caudillos del pueblo de Israel en el periodo transcurrido entre la muerte de Josué y el inicio de la etapa de la monarquía. Algunos de los principales jueces fueron Débora, Gedeón, Sansón, Ehud, Barak y Abimelec. La etapa de los jueces se explica mediante 4 pasos que se repiten de forma continua. Primero, Israel peca y es infiel al Señor, entregándose al culto de los falsos dioses. Segundo, el Señor pone al pueblo en manos de un opresor. Tercero, Israel arrepentido invoca de nuevo al Dios verdadero. Cuarto, Dios hace surgir un libertador para su pueblo, es decir, un juez. Las características más relevantes de la etapa de los jueces son las siguientes: la falta de unidad entre las tribus israelitas, las incesantes guerrillas contra cananeos y filisteos, principalmente, la toma de posesión de Canaán, el peligro de perder o contaminar el valor absoluto de su fe, el deseo de unidad de un hombre fuerte que los unifique, es decir, el deseo de tener un rey, al igual que los pueblos circundantes. Precisamente, en el último versículo del libro de los jueces, el autor expresa su juicio personal sobre los acontecimientos diciendo: no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Cristo, como nuevo Moisés, conduce al nuevo pueblo de Dios hacia la patria del cielo, a través del desierto de este mundo. Liberado de la esclavitud del pecado a través de las aguas del bautismo, el cristiano pasa a servir al Dios verdadero. El cristiano es ciudadano del cielo y por eso aspira a una patria mejor, a la patria celestial. El cristiano es esencialmente peregrino y como está de paso, no se instala en las realidades pasajeras de aquí abajo.
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando.